Voy a cerrar esta vuelta, que es la número 23, con mi punto deslizado, y me voy a recorrer otra vez para formar el abanico en el centro, aquí, centro del abanico, donde voy a levantar otra vez mis 3 cadenas, mi macizo, 2 cadenitas y otra vez aquí un macizo para volver a formar el abanico. Y con esto yo ya estoy iniciando la vuelta número 24. Vamos en la 24. Después del abanico es una cadena y aquí mi punto puff, igual con como siempre se han hecho y se van a hacer todos los puntos puff. Eso no va a cambiar. Aquí una cadenita y aquí un macizo, una cadena, y en el macizo que tengo abajo de la vuelta anterior voy a hacer un macizo, una cadena, y en el macizo que sigue también sobre ese un macizo, y dentro de la casita aquí un macizo y un macizo más en el que sigue, para tener esta casita rellena o este cuadro relleno. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y miren aquí donde tengo estos 3 macizos, perdón, estos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 de la vuelta anterior. Aquí en este espacio voy a hacer 1, 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4 y en este espacio 5, para tener 5 puntos bajos sobre los 3 de la vuelta anterior. Mis 4 cadenas, y aquí contando los macizos 1, 2, 3, en el tercero voy a ingresar mi gancho para hacer un macizo dentro de la casita y un macizo en el que sigue. Así. 4 cadenas, y lo mismo que hice de este lado es lo que voy a hacer aquí en la arañita. Aquí esta es la puntada de arañita, la que se está haciendo en esta parte. Si se fijan, en la parte de abajo ya tengo una arañita. Esta es la segunda que se está formando en este espacio, y la tercera arañita es esta de este lado. Aquí yo ya empecé con un punto bajo aquí en este espacio, y aquí 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4 y en este espacio 5. 5 puntos bajos sobre los 3 de la vuelta anterior. 4 cadenas, y aquí otra vez vuelvo a contar en el tercer macizo 1, 2, 3. Aquí en el tercero lo que voy a hacer es un macizo, y dentro de este cuadro o de la casita un macizo, y en el macizo de abajo otro macizo, una cadena, en el macizo de abajo que sigue un macizo, una cadena, y en este espacio un macizo, una cadena, y en este espacio mi punto puff. Aquí con mis 4 macizos, y termino de hacer mi punto. Una cadena y el abanico.
2 cadenas después del abanico y dejo pasar aquí en el rombo, dejo pasar un macizo y en el siguiente aquí hago un macizo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, para tener 15 macizos sobre los 17 de la vuelta anterior. Tienen que quedar ahora 15 en esta vuelta que es la número 24. Aquí hago mis 2 cadenas y me paso al siguiente, a donde inicia el otro tramo con el abanico. Entonces aquí, después del abanico, yo voy a comenzar a hacer lo mismo que acabo de realizar aquí, para que en este tramo me siga quedando igual. Y así todos los tramos hasta terminar toda la vuelta. Esta es la vuelta número 24. Aquí termino la vuelta número 24. Y voy a unir con mi punto deslizado. Me voy a recorrer con 2 puntos deslizados al centro del abanico, donde voy a levantar mis 3 cadenas y un macizo, 2 cadenas y 2 macizos. Con esto yo tengo formado nuevamente el abanico. Y con esto también estoy iniciando la vuelta número 25. Después del abanico es una cadena y en este espacio voy a hacer el punto puff. Así. Una cadena y aquí en este espacio un macizo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y en el macizo que sigue otro abanico, otro macizo. Dentro de la casita un macizo y un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Esta es la vuelta número, ¿qué dijimos? 25. Ok. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y déjenme ver, porque según yo tengo entendido, ok, me voy a regresar aquí, miren, ¿sí? Aquí, primero hice mi punto puff, una cadena y un macizo en este espacio, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo. Y ahora voy a hacer una cadena y en el macizo que sigue un macizo, ¿sí? Y con esto llevamos 1, 2, 3, 4 macizos separados por una cadena cada uno. Voy a hacer una cadena y aquí dejo pasar este macizo del cuadrito de abajo y en el siguiente voy a hacer un macizo.
y en este espacio voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Para que me queden los 3 macizos que forman la casita juntos en este espacio. Hago 1, 2 y 3 cadenas, y aquí donde tengo los 5 puntos bajos voy a dejar pasar 1, y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, y en el siguiente voy a hacer otro punto bajo para tener 3 puntos bajos sobre los 5 que tengo de la vuelta anterior. Hago mis 4 cadenas y ahora voy a hacer dentro en este espacio 2 macizos, y sobre el macizo de abajo un macizo. Hago una cadena y aquí tengo un cuadrito de 3 macizos, 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo, y en este espacio 2 macizos, 1 y 2. 4 cadenas, y aquí dejo pasar aquí el primer espacio, dejo pasar un punto bajo, y aquí un punto bajo, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. 3 puntos bajos sobre los 5 de la vuelta anterior. 4 cadenas y en este espacio 2 macizos, 1 y 2. Y en el macizo que sigue, el tercer macizo, ¿sí? Así. Una cadenita, y aquí en estos 3 macizos, 1, 2, 3, en el tercero voy a ingresar mi gancho y hacer un macizo, una cadena, y en el macizo de abajo un macizo, una cadena, y en el macizo de abajo un macizo, una cadena, y en este espacio un macizo, una cadena, y en este espacio un punto puff. Y aquí termino mi punto puff. Hago una cadenita y en el abanico pues es abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 2 cadenas, y ahora voy con en la parte del rombo. Aquí dejo pasar 1 sin hacer, y en el siguiente un macizo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, para que ahora en esta vuelta me queden, en esta vuelta que es la 25, me queden 13 macizos sobre los 15 de la vuelta anterior, aquí en el espacio de los rombos. Y voy a llegar al final o al inicio del siguiente tramo con el abanico, donde voy a repetir pues lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? Y así me voy tramo tras tramo hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya se empiezan a ver mejor las arañitas. 1, 2 y 3. Aquí yo voy a iniciar la vuelta número 26. Vamos a hacer nuevamente abanico sobre abanico, 3 cadenas, un macizo,
2 cadenas y 2 macizos. Después del abanico, una cadena y el punto puff. Aquí hago mi punto puff. Y después del punto puff, una cadena, y en este espacio un macizo, una cadena y un macizo sobre el que tengo abajo, una cadena, y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena y otro macizo sobre el que tengo abajo, ¿sí? Una cadena y otro macizo sobre el que tengo abajo, una cadena y un macizo sobre el siguiente macizo de abajo, una cadena, y aquí voy en el tercer macizo, 1, 2, 3 de este cuadrito, aquí un macizo, y en este espacio dentro 2 macizos, así, una cadena, monto 2 veces y voy a hacer aquí, tengo 3 puntos bajos de la vuelta anterior. En el punto bajo del medio voy a hacer un macizo de 1, 2 y 3 sacadas, 2 cadenas, y en este espacio 2 macizos y un macizo en el que tengo abajo, una cadena y 2 cadenas, sí, 2 cadenas, monto, y en este espacio, aquí entre estos 2 cuadritos, en este espacio vacío, un macizo, 2 cadenas, y aquí cuento 1, 2, 3, en el tercer macizo un macizo, y en este espacio 2 macizos, ahí está, 2 cadenas, monto 2 veces, y aquí donde tengo mis 3 puntos bajos de la vuelta anterior, en el punto bajo de en medio voy a hacer 1, 2 y 3 sacadas, un macizo de 3 sacadas, 2 cadenas, y en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, y un macizo sobre el que tengo abajo. Una cadena, y aquí cuento 1, 2, 3, en el tercer macizo un macizo, una cadena, y en el macizo que sigue un macizo, una cadena, y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena, y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena, y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena, y en este espacio un macizo, una cadena, y aquí en este espacio un punto puff. Aquí hago mi punto puff, una cadenita, y aquí mi abanico, el abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 2 cadenitas después del abanico, dejo pasar aquí un macizo, y en el siguiente voy a hacer un macizo, aquí 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta vuelta, que es la número 26, vamos a tener 11 macizos sobre los 13 de la vuelta anterior. 2 cadenas y me paso para comenzar el siguiente tramo, que inicia con el abanico, ¿sí? Bueno, pues entonces estas son las indicaciones para la vuelta número 26, ¿sí? Entonces vean cómo se trabaja en este tramo donde inicia, y vamos a seguir así haciendo todos los demás hasta terminar toda la vuelta. Voy a marcar aquí en mi hoja que ya voy en la número 26. Esta fue la vuelta número 26. Vamos a iniciar la vuelta número 27 y vamos a iniciar igual con un abanico, perdón, sí, con el abanico aquí de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Una cadena y un punto puff en esta parte. Aquí voy a hacer mis 4 macizos para el punto. Aquí. Bueno, nada más que le atine. Ahí está. Una cadena, y en esta parte voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo sobre el que tengo abajo, una cadena, y es otro macizo sobre el que está abajo, una cadena y otro macizo sobre el que tengo abajo, una cadena y otro macizo sobre el de abajo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena y igual aquí un macizo sobre el que está abajo, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos separados por una cadena para hacer estos cuadritos vacíos. Una cadena y un macizo sobre el macizo, tomando dejando pasar uno, y en el siguiente un macizo. No es cierto. ¿Cuántos macizos dijimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, estaba bien. Aquí en este cuadrito que está de 3 macizos, 1, 2, 3, en el tercero voy a ingresar mi gancho y ahí voy a hacer otro macizo, y dentro de la casita, o dentro de este espacio más bien, hacer otro macizo y uno más, así, una cadena, y me paso al otro espacio para hacer 2 macizos y uno sobre el macizo que tengo abajo. Ya. Ok, así. Una cadena, 1, 2, 3 cadenas, y aquí en este espacio un punto bajo, sobre el macizo de abajo otro punto bajo, y en este espacio un punto bajo.
para tener 3 puntos bajos sobre este macizo que está aquí. 3 cadenas. Y aquí donde está este cuadrito, 1, 2, 3, en el tercero voy a ingresar mi gancho para hacer aquí un macizo. Y en este espacio 2 macizos, 1 y 2. Una cadena. Y voy a pasarme a este espacio donde voy a hacer 2 macizos. Y en el macizo de abajo, un macizo. ¿Sí? Una cadena. Y aquí en este cuadrito de 3 macizos, 1, 2, 3, en el tercero ingreso el gancho y hago un macizo, una cadena y un macizo sobre el que está abajo, una cadena y en el siguiente macizo uno más, una cadena y otro macizo, una cadena, otro macizo, una cadena y otro macizo, una cadena y el otro macizo, una cadena y en este espacio un macizo, una cadena y el punto puff. Aquí son mis 4 macizos. Para hacer mi punto, una cadenita y el abanico. Aquí mis 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? En la parte donde está los abanicos con esta figura, nos debe de quedar así. Y aquí son 2 cadenas después del abanico, dejo pasar un macizo y en el siguiente ingreso el gancho y hago ahí un macizo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me tienen que quedar ahora en esta vuelta 9 macizos sobre los 11 de la vuelta anterior. 2 cadenas y comienzo el otro tramo con el abanico. Entonces la instrucción para esta vuelta, que es la número 27, vamos a seguirla de la misma forma para que todos los tramos queden igual hasta terminar toda la vuelta. En esta parte donde van los cuadritos, si pongan atención, deben de quedar la misma cantidad al inicio, aquí, y al término de la figura. Aquí tengo, por ejemplo, aquí. Después del cuadrito relleno tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos. Entonces aquí tienen que ser también 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos. ¿Sí? Tiene que quedar igual, ¿eh? No les puede quedar de este lado menos o de este lado más. Y al igual también en las vueltas anteriores tienen que quedar la misma cantidad de un lado como del otro. ¿Sí? Sí, chequenlo para que no les vaya a quedar más de un lado o menos de otro lado, porque entonces no nos quedaría bien la figura que estamos reproduciendo del diagrama. Y bueno, pues esta es la vuelta número 27. Vamos a iniciar la vuelta número 28. Vuelta número 28.
En esta vuelta número 28 vamos a iniciar como las anteriores con un abanico, 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, una cadena y aquí el punto pub. Aquí estoy haciendo mi punto puff. Una cadenita. Y aquí un macizo, cadena. Y sobre el macizo, un macizo, cadena. Macizo, cadena. Macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena. Y aquí donde llegué al cuadrito este de 3 macizos, 1, 2, 3, en el tercer macizo ingreso mi gancho y hago ahí un macizo. Dentro de este espacio, un macizo y un macizo sobre el que tengo abajo. Entonces vamos a ver cuántos macizos son en esta parte. Aquí después del punto pub es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macizos separados por una cadena. Llegando aquí es 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos de la vuelta anterior. 4 cadenas y aquí 1, 2, 3. En el tercer macizo, un macizo y aquí en esta casita, bueno, en este espacio aquí, otro macizo y en el macizo que sigue, un macizo. Aquí es una cadena y aquí 1, 2, 3 en el tercer macizo es un macizo, cadena, 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 macizo, cadena y en este espacio macizo, cadena y en este espacio el punto pu. Aquí hago mis 4 macizos y voy a hacer aquí mi punto pu, una cadenita y aquí el abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después del abanico son 2 cadenas, dejo pasar un macizo y en el que sigue
Aquí ingreso mi gancho y hago un macizo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta vuelta número 28 voy a tener 7 macizos en el rombo, 7 macizos aquí en esta vuelta número 28 sobre los 9 de la vuelta anterior. 2 cadenas y paso al otro abanico donde inicia el siguiente tramo. Y así, esta es la indicación para la vuelta número 28. Y aquí es importante la cantidad de cuadritos vacíos que quedan, debe de ser la misma cantidad de cuadritos con los que se inicia el tramo. Y la cantidad de macizos pues también, ¿no? Aquí por ejemplo, después del cuadrito es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 macizos separados por una cadena, la misma cantidad que tengo aquí al iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 separados por una cadena. ¿Sí? Es importante que eso lo chequen conforme vayan avanzando en las vueltas para que no vaya a quedar un macizo de más o un cuadro de más o de menos. Tiene que quedar la misma cantidad. Esta es la vuelta número 28.